Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la presentación. Muy buena la presentación de José también. Y ahora vamos a hablar un poco de la garrapata, de la que escuchamos todos los días y los que estamos acá presentes, si algún vínculo tenemos con la ganadería. Y todos los días es la problemática en esta región, es todo complicado con la garrapata. Entonces, para eso es necesario conocer cada vez más lo que es la biología, cómo se comporta, dónde se desarrolla esta parasitosis, esta garrapata, quién complica más, para poder desarrollar estrategias que sean cada vez más efectivas para el control de este parásito. Así que, entonces, lo que vamos a hablar ahora, precisamente, es de aquellas variables que están afectando los planes de control de la garrapata en Uruguay. Y más que afectando, yo les diría que son factores que nos van a condicionar la presencia o ausencia de la garrapata en nuestro predio. Ahora, José ya nos mencionó de otras garrapatas que tienen distintos ciclos biológicos. La garrapata común del bovino, ya creo que todos la hemos escuchado hablar bastante. Si bien esta información la tienen todos disponible en sus carpetas, que les entregaban ahora el momento de la acreditación, y también estas cartillas, que fueron diseñadas acá en INIA, están disponibles para descarga web. Ahí van a tener toda la información sobre lo que es el ciclo biológico, lo que son las estrategias de control y periodo de carencia de acaricidas. Entonces vamos a entrar un poco más en lo que es la historia de esta garrapata acá en Uruguay. Ya se sabe hace mucho tiempo, esto fue un mapa publicado por la doctora Cecilia Miravalles, que la garrapata común del bovino está dispersa en todo el norte de nuestro país, donde se dice que su presencia es endémica. Y eso es lo que estamos viendo acá en, bueno, si aparece el cursor, en la zona roja. Lo que se dice es que en esta región hace más de 100 años hay reportes constantes de infestaciones de garrapatas. Después tenemos una zona, que es la zona que vemos acá en amarillo, que es la zona, el área de control. La garrapata se fue extendiendo hacia el sureste de nuestro país. Y el área verde es el área que hasta el día de hoy se considera libre, pero existen algunos focos puntuales de garrapata y que, por suerte, en Uruguay este problema está legislado y es obligatoria la erradicación de la garrapata en predios de la zona libre. Si bien esto es algo histórico, ahí nos metemos más en la actualidad del problema de la garrapata, y este mapa fue presentado por el doctor Fuellis dentro del Plan Nacional de Garrapata, y lo que vemos acá es la dispersión de la garrapata en el país. Algo más real, y este mapa fue diseñado teniendo en cuenta aquellos factores de riesgo que nos van a determinar o nos dan sospechas de que va a haber garrapata en esa zona. Por ejemplo, predios con multiresistencia, con reportes de casos de hemoparasitosis, entre otros factores que consideró el área de epidemiología del Ministerio de Ganadería. Lo que está bueno de este mapa es destacar que si bien en este mapa anterior decíamos que la zona roja está toda llena de garrapata, pero si lo miramos en este mapa actual, vemos que hay lagunas de esas lavandas donde no hay garrapata. ¿Y por qué no hay garrapata? Si la zona roja estaría llena. Esto puede explicarse a que son zonas que tienen mayor producción, ya sea agrícola, la producción pecuaria es más centrada al ovino, y esto también pasa en la región sur. Acá es la zona de más humedad, hay bañados, y la garrapata no se adapta tanto a las condiciones húmedas de lo que es el sureste del país. Y también coincide que hay mucha cultivo arrocero en esa zona, entonces no se va a instalar la parasitosis y continuar su ciclo. ¿Y por qué es tan importante? Y todos nos centramos en este problema, en los que estamos trabajando en esto. Porque genera grandes pérdidas económicas, y ya la doctora Cecilia Miravalles, en sus estudios también acá en INIA, mencionaba que anualmente se pierden 45 millones de dólares por problemática de garrapata. Y esto está dado por diversas condiciones, como es que vamos a tener animales que van a producir menos carne, menos leche. También contempla lo que son costos por tratamiento de garrapata, costos de la campaña oficial, como les decía, está legislado, por la transmisión de patógenos mortales, todos estos que venía mencionando José. Acá sí vamos a mencionar un poquito de anaplasma y babesia, de los que nos causan el complejo de la tristeza parasitaria bovina.
Y sin duda, algo que hay que tener siempre en cuenta son los residuos que están generando los acaricidas en carne y leche, y si no respetamos estos tiempos nos puede llevar a grandes pérdidas económicas. La problemática actual la estamos centrando en 4 ejes, y acá les voy a ir comentando de a uno. Va a impactar directamente en la producción. Vamos a tener animales que están parasitados, con altas cargas de parasitosis de garrapata, por lo cual van a ganar menos kilos. Son animales que van a estar, una garrapata va a estar causando pérdidas de 300 gramos anuales en este animal. Si lo multiplican por el número de garrapatas, ¿cuántos kilos de carne estamos perdiendo de producir? Y también la garrapata va a predisponer a lo que son las lesiones por bichera. En Brasil ya hay casos reportados por el doctor Reck, donde mencionan que la presencia de garrapata predispone a las infestaciones por cocleomia omnivoras. Después, como todos ya venían mencionando, la relevancia que tiene el concepto de una sola salud. Si lo pensamos desde el punto de vista de los residuos, importantísimo. Y si también a esto le sumamos la pata que tiene lo que sería el descarte y el manejo de los residuos acaricidas, ni que hablar el daño ambiental que podemos generar si no tenemos en cuenta esto. Siempre vamos a terminar contaminando a nosotros mismos, ya sea por contaminación del agua, de los ecosistemas o de otras especies. Y sin duda que los residuos también van a perjudicar la economía, como les decía hoy, y esto no es menor, ya que este año en Uruguay nos pasó el envío de carne con hueso a China, y China ya le llamó la atención al frigorífico a quien le había comprado porque encontraron residuos de flasurón. O sea, que esa carne que llegó a China no esperó el tiempo necesario de carencia, o sea, de eliminación de todo el principio activo en carne para poder vender. Y también esto ya había pasado en 2016 con el Etión hacia Estados Unidos. La otra punta, bueno, como le venía hablando, la problemática que causa la tristeza parasitaria bovina. Vamos a tener muertes, vamos a tener costos por tratamientos, pero dentro de esto, si bien es un gasto, a la vez es una inversión, porque por suerte en Uruguay tenemos disponibles vacunas que nos permiten prevenir la tristeza parasitaria bovina. Y bueno, todos los que estamos acá en el norte sabemos lo complejo que es hacer un despacho de tropo hoy en día. En la zona endémica es muy difícil lograr limpiar el ganado para poder mandarlo a una zona libre. ¿Por qué está dado esto? Y la garrapata se nos ríe, porque es mega multiresistente ya. Y esto va a complejizar estas 4 problemáticas. Nos va a complicar para encontrar una acaricida que sea eficaz al momento que nosotros lo aplicamos y podamos limpiar todo el ganado para poder trasladarlo. Nos va a complicar aún más la tristeza parasitaria porque va a haber más carga de garrapata en el campo, por lo tanto, más focos de hemoparásitos. También, cuanto más resistente, nos va a llevar más tratamientos, más contaminamos el ambiente y el alimento. Y sin duda que si los animales los tratamos, los llevamos a las mangas, vuelven, siguen con garrapata, a la semana los tratamos de nuevo, generamos mucho estrés en los animales. También disminuye la producción y generamos mucho más gases del efecto invernadero. Ahí. Y un poco de lo que fueron los antecedentes locales y estudios que se han hecho con respecto a factores de riesgo. La doctora Cecilia Miravalle ya estaba en el 2018 evaluando lo que son los riesgos de introducción y persistencia de la garrapata en los predios. Y para eso ellos diseñaron y estandarizaron unos cuestionarios que permitían decidir cuáles eran aquellas prácticas de manejo y de bioseguridad más importantes. Dentro de ellas destacaban que las cuarentenas, los movimientos de animales, o sea, si tenemos movimiento de animales vamos a tener mayor riesgo de introducción y reintroducción de garrapata a los predios, la presencia de caminos linderos por la circulación de animales desconocidos que no sabemos si tienen garrapata o no, y si tienen, no conocemos el perfil de resistencia a esas garrapatas. Lo mismo con las sendas de paso, y sin duda el estado de alambrado ya lo mencionaban en estos estudios. Y acá lo importante, ¿quién decide
¿Quién es la persona que decide cómo va a manejar su predio? Y es el productor. Y el productor es un eje central en este tema. Y es por quien nos tenemos que más preocupar de darle las herramientas para que cada día pueda ir mejorando y aplicando estrategias específicas que sean las adaptadas a su predio. Entonces, me olvidé el micrófono. Para esto, en lo que fue mi trabajo de tesis de maestría, nos planteamos como objetivo identificar cuáles son aquellas variables que nos van a estar condicionando tener o no tener garrapata en nuestro predio. Para eso, lo que hicimos fue estandarizar una encuesta y, paréntesis, muchas gracias. Acá hay varios productores que participaron de esta encuesta, así como veterinarios que nos facilitaron el contacto para poder llegar al total de predios, así que fue esencial la colaboración. Esta encuesta fue diseñada con 10 técnicos referentes en el área de parasitología y epidemiología. Fue realizada vía presencial, telefónica o también para facilitar el acceso, los productores podrían completarla por un formulario online. ¿A quién se realizó esta encuesta? A predios caso, que los definimos como aquellos predios que, a pesar de intentar controlar la garrapata, seguían teniendo presente y persistencia de la parasitosis, y predios controles, que fue difícil encontrarlos, fueron aquellos predios que al menos hace más de un año estaban libres de garrapata. Para esto se toma como referencia 3 zonas del país, teniendo en cuenta los datos del Censo Agropecuario de Garrapata del 2022 y lo que era el mapa de la doctora Cecilia Miravalles que le mostraba antes, para tener en cuenta la distribución de la garrapata en el país. El estudio fue de caso controles, como le decía. Se encuestó un total de 72 predios caso y 92 predios controles de todo lo que fue la zona endémica y la zona de control de garrapata. Y ahí también se incluye una partecita del departamento de Durazno, que son 2 seccionales que tienen garrapata dentro de la zona libre. La encuesta lo que tenía el fin de recabar eran variables de tipo sociales, estructurales, de bioseguridad, de manejo parasitario y de manejo ambiental, condiciones ambientales. Entonces, esto, después de obtener los resultados y pasarlo por los estudios estadísticos, vimos que dentro de las variables sociales, el nivel educativo funcionaba como un factor de protección, y esto nos quiere decir que funciona como que los que tienen mayor nivel educativo tendrían menos chance de tener garrapata. Si lo vemos ahí, con una alta significancia. Ahí lo que podemos ver es la distribución. En la pregunta lo que queríamos recabar era el nivel educativo, si tenía estudios primarios, secundarios y terciarios, en casos y controles. Pudimos observar que en los controles había un mayor nivel educativo. Pero con esto no quiero decir que solo aquellos que tienen niveles educativos más altos no van a tener garrapata. No, esto es lo que refleja es que tienen mayor adaptabilidad a tomar estrategias nuevas de manejo. Van a intentar implementar, capacitarse, participar de jornadas como esta de extensión para tener más conocimiento del tema y poder aplicarlos mejor sobre su campo. Después de lo que fue las variables estructurales, lo que pudimos ver es que el uso de la tierra también nos va a condicionar, podría llegar a condicionar lo que es la presencia de garrapata en el predio. En los predios propios tendrían cierta tendencia a que, si es propio, menos condiciones de tener garrapatas. Esto puede explicarse a que el productor que es dueño del campo tiene más posibilidad de plantearse medidas de manejo a largo plazo. Y no solo de manejo, sino de implementación de instalar más estructura. Por ejemplo, no tengo un baño, hice el test y me resultó que sí tengo susceptibilidad o resistencia muy baja a productos de baño. Quizá un productor que es propietario de la tierra va a tender a instalar un baño, ya sea de inmersión o aspersión. Y también, en el caso de los arrendatarios, ¿por qué tendrían mayor riesgo?
porque se pueden planificar a más corto plazo. Después, ahí vemos la distribución. En los controles, un 77% de los encuestados era propietario de la tierra donde trabajaba, un 16% fue arrendatario y un 7% estaba utilizando la tierra en condición de pastoreo. En los casos, vemos que el porcentaje de predios propios fue un poco menor, un 62%, 29% de los arrendatarios y pastoreo un 8%, bastante similar. Acá, en el sistema productivo, ahí, según a qué se dediquen, pueden o no tener mejores o peores condiciones de tener garrapata. Lo que nos dio en este trabajo fue que aquellos predios criadores tendrían una mayor tendencia a tener garrapata, o sea, mayor riesgo de tener condiciones de que la garrapata se instale y desarrolle en su predio. Esto puede explicarse que van a tener las categorías que son más susceptibles, vacas en lactación y terneros. Ahí vemos lo que fue la distribución, 64% de la cría, en el caso de los casos, un 29% de ciclo completo, la recría un 3% y un 4% de los invernadores. En los casos controles, eso fue un poquito más diferente la distribución, vimos que casi el 50% se dedicaba a la cría, un 39% realizaba ciclo completo y un 11% recría y solo un 2% eran predios invernadores. Esto llama la atención tanto en este estudio como en los anteriores de la doctora Cecilia Miravalles, que ellos también se esperaban de que los predios invernadores fueran los que tuvieran más problemas con garrapata por la frecuencia de ingreso de animales. Con respecto a las medidas de bioseguridad, confirmamos un poco lo que ya mencionaban en estudios anteriores, de que la cuarentena es un gran factor protector para nuestro predio. ¿Para qué ya me pasé? ¿Por qué un factor protector? Porque si hacemos cuarentena estamos previniendo, primero, si no tenemos garrapata, que entre garrapata al predio, si somos un predio libre. Y si ya tenemos, junto con los tratamientos al ingreso, estamos intentando de que no nos entre una nueva cepa de garrapata con un perfil de resistencia diferente al que ya tenemos o que ya conocemos. También el estado de alambrado, como ya mencionaban en otros trabajos, ahí lo que podemos ver es que aquellos predios con estado regular de alambrado tenían mayores condiciones de tener garrapata. Ahí vemos la distribución. En los predios caso fue bastante similar, casi 50 y 50, lo que era la condición buena de alambrados irregular. Por bueno nos referíamos a alambrados por no pasa un animal, ni mío ni del vecino, no. Y en regulares, bueno, que ocasionalmente podía llegar a pasar animales. En los predios controles pudimos observar que la mayoría, un 70%, tenían alambrados perimetrales en buenas condiciones y un 30% en estado regular. Con respecto a la cuarentena al ingreso, a mí particularmente me llamó mucho la atención de que los predios controles me esperaba que la realizaran mucho más, ya que están libres, lo que les decía, evitar que entre la garrapata. Pero en los predios caso también la realizan, con el objetivo de que no entre una nueva cepa resistente. Y los tratamientos al ingreso, que si vemos, parece que los controles tratan mucho más. Y esto se debe a una forma reactiva que están adoptando los productores para que no entre más garrapata. O sea, bueno, ya conozco a la que tengo, que no me entre una nueva y me complique todo el plan. Y en los controles, el 54% realizaba algún tratamiento con alguna acaricida de manera preventiva. Después, respecto al manejo parasitario, podemos observar cómo si los productores caso tendieron a usar mucho más los baños, ya sea de inmersión o aspersión. También como manera reactiva. Bueno, tengo mucha garrapata, ya no sé qué hacer, voy a tomar todas las medidas posibles. Y también lo que podemos ver,
que acá nos va a figurar como un factor de riesgo tener asesoramiento veterinario, y en realidad no es así. Este resultado es un poco confuso, pero se debe también a esa tendencia reactiva de los productores. Bueno, ya tengo el problema, me voy a asesorar, quiero sacarme la garrapata del predio, quiero mejorar mi situación. Ahí podemos ver que esto está interesante porque vemos que los controles también tratan y usan baño, pero lo hacen de manera preventiva y no de una forma sistemática como pasa en los predios caso, donde ya están implementando en su mayoría tratamiento generacional o tratamientos supresivos. Los controles lo hacen sin un esquema específico de manejo. Ahí. Y esto quiero destacarlo, y cuando lo vi dije, qué poca gente utiliza esta gran herramienta. Los test de resistencia tenemos que tenerlos en cuenta desde el primer momento que vamos a pensar, ya sea en controlar o erradicar la garrapata del predio. Si no tenemos un test de resistencia, vamos a empezar a tratar a ciegas. Tratamos a ciegas, presionamos la resistencia. Si ya tenemos resistencia, vamos a tener más resistencia. Y si ven acá, el 80% de los predios caso nunca había realizado un test de resistencia. A pesar de que esto está disponible, ya sea en acá en Niña o en el DILABE, no tiene costo y es una tremenda herramienta. Solo 1 de cada 5 productores había realizado test de resistencia. La verdad que me gustaría mejorar esa cifra. Y bueno, con respecto a lo que fueron las variables ambientales, vimos que la implementación de pasturas mejoradas actuaba como un factor de protección para la condición de tener garrapata. Esto se debe a que si tenemos pasturas mejoradas vamos a tener mayor rotación de potreros, mayor tiempo de descanso de las pasturas, entonces vamos a ir bajando la carga parasitaria de los potreros, intentando cortar el ciclo epidemiológico. También los animales silvestres y los cursos de agua fueron significativos a la condición de tener garrapata. Esto hay que estar atentos por las dudas. Y ahí vemos que el 80% de los casos no utilizaba pasturas mejoradas, solo un 20% lo hacía. Y en los controles ese porcentaje fue mayor, un 38% de los controles sí utilizaba pasturas mejoradas. Y bueno, todas estas variables que les fui comentando es a partir de un análisis univariado, que cuando las enfrentamos vamos a tener la significancia de ellas en conjunto y cómo actúan en conjunto. Y vimos que, como les mencioné, la educación, la cuarentena al ingreso y las pasturas mejoradas se comportaron como factores protectores para no tener garrapata. Pero el tratamiento al ingreso, como les decía, es medio confusión ahí porque están tratando más los que ya tienen. Y el estado de alambrado regular fueron factores de riesgo, o sea, tuvieron mucha significancia para tener garrapata. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar de todas estas variables y de todo este estudio? Si somos un predio libre, es importante que mantengamos las buenas condiciones de los alambrados, que no entre la garrapata. Si tenemos un rodeo abierto y vamos a ingresar animales, siempre implementar la cuarentena y los tratamientos al ingreso, ya que esa población de garrapatas que nos puede llegar a intentar entrar, nosotros no conocemos su perfil de resistencia, por lo cual vamos a tratar con una acaricida en forma preventiva y vamos a dejarlos en cuarentena para observar. ¿Cae la garrapata? ¿No cae la garrapata? ¿Tiene? ¿No tiene? Y después recién de al menos 25 días ingresarlas al rodeo general, cuando me aseguré de que no tienen garrapata. Sin duda, como les mencionaba, la educación es un pilar esencial en esto, y dentro de la educación, la extensión. Bajar a tierra todos estos resultados que a veces tenemos y que tenemos que transmitírselo al productor para que los pueda implementar como herramientas en su predio, tanto al productor como al veterinario. Y estar atento siempre a qué pasa en mi zona. No pensar que el vecino es tan malo, sino siempre estar atento a si el vecino tiene garrapata, no tiene, qué está pasando en la zona donde está mi predio. Y en aquellos predios con garrapata, si bien te van a decir que ya están recontra complicados, que no saben qué más hacer,
tienen que ponerse a pensar tranquilamente y evaluar si están en condiciones de un control o de una erradicación. Y para eso vamos a tener que evaluar lo que es la epidemiología de su predio y con qué recursos cuenta. Cada predio es una unidad totalmente distinta y no va a haber una receta que aplique a todos los predios del Uruguay o todos los del norte o todos los del sur. También el diagnóstico de resistencia es esencial, ya sea que nos vamos a plantear una erradicación o un control. Analizar las condiciones de la zona. Si estoy en un lugar donde tengo cañadas que bajan, mucho tránsito de animales silvestres, hay garrapatas en la zona, no me voy a complicar intentando erradicarla. Ahí es el punto, es controlar la situación en mi predio. Si vamos a pensar en posible erradicación, bueno, en una zona libre, en una zona donde los vecinos no tienen garrapata, zonas de baja presión, son las que le llamamos. Después, bueno, planificarnos estrategias que podamos sostener en el tiempo y más los que estamos acá en la zona endémica. Y evitar siempre el ingreso de nuevas poblaciones con diferentes perfiles de resistencia. Y como conclusiones y recomendaciones finales, los predios libres, sobre todo mantener las barreras de bioseguridad, como les mencioné ya, de alambrado, cuarentena, tratamientos al ingreso. Aquellos predios que ya tengan garrapata, bueno, a evaluar la situación, ver si es posible una erradicación o un control, pero siempre reduciendo los factores predisponentes. Definir una estrategia clara de lo que queremos hacer, si es control o erradicación, en base a nuestra situación, no lo que queremos. Siempre la capacitación y actualización continua, tanto del productor y el veterinario, son esenciales. Y bueno, ser indispensable, ser riguroso y ser constante en esta problemática. No es algo que vamos a solucionar de un día al otro, ni de un año al otro. Y no olvidar, sobre todas las cosas, que somos productores de alimentos y que esto lo tenemos que tener en cuenta y actuar con responsabilidad sobre esta problemática. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, hola.